Estimados, bienvenidísimos a una nueva cata online de Detrás de una Copa. Hoy tenemos un tema espectacular que es Bonarda, que es una uva muy, 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 muy linda. Por ahí la preferida de Marta, una uva con la que yo más o menos crecí en el rubro profesional y vi como Bonarda, digamos que despegó de alguna manera. Entonces, es súper lindo. Sí, bueno, vamos a dedicarle el episodio completo, como siempre, a una uva diferente que surgió la cata pasada por sugerencia de ustedes mismos, porque en algunos lugares es difícil de conseguirla. En Estados Unidos realmente no hay tanta opción, por lo menos no en los lugares que yo busqué. En Venezuela, milagrosamente me dijeron que era muy fácil de conseguir, así que bueno, ahí vemos un poco todo este tema del mercadeo. Yo lo que pienso acá es que las grandes tiendas definitivamente traen solamente lo que aporta mucho movimiento, por decirlo así, y lo que no, traen una o dos botellas, que fue lo mismo que nos pasó con Torrontés, que fue la cata que hicimos dos catas pasadas y también acá había muy pocas opciones. Había dos botellas de Torrontés y ahorita una botella de Bonarda. Entonces se ve que definitivamente aquí las tiendas lo que traen es lo que tiene más movimiento y lo demás hay poca Poca opción. cantidad. Exacto. Pero bueno, esta es una uva interesante y a Nico y a mí nos gusta traerles cosas diferentes, aparte de también lo común y lo que usualmente tomamos, pero es parte de lo que siempre les decimos, la infidelidad vínica, que es que prueben, que prueben, que prueben, y ya una vez que ahí prueben, van a saber qué les gusta y qué no les gusta. Esta me parece una uva bastante interesante y diferente. Y yo me llevé una sorpresa con la mía que luego les comentamos. Es una uva que está bastante subestimada porque inicialmente era una uva para producción masiva. Y hoy en día muchas de las bodegas ya hacen una cosecha muchísimo más puntual para hacer que sea una uva más expresiva, más elegante y más fina, pero antiguamente era como de producción masiva. Entonces eso también hizo que la uva injustamente en muchos de los lugares siga con esa fama de ser una uva como popular, pues, y económica, pero no es así. No es así en todos los casos. La historia de esta uva, eh, han habido errores en la historia desde hace muchos años atrás pensando que era una misma uva europea, pero no es así. Esta uva se llama Corbeau, se escribe Corbeau en Francia, o Douce Noir, que se escribe Douce Noir, que son de origen europeo. Principalmente se le asocia en el sudeste de Francia, en la región de Savoie, y también ha tenido presencia en el norte de Italia. Llega a Argentina en el siglo XX, a finales del siglo XIX, como muchas de las variedades de uva europeas, durante olas de inmigraciones, en el momento en que el país buscaba desarrollar su viticultura orientada mucho al volumen. Entonces, en este momento llega la uva para Argentina y entonces durante muchos años fue una uva de producción masiva. Después entonces que se empezaron a producir con esta uva, en ese momento vinos de muy alto rendimiento, sobre todo para consumo interno en Argentina y de cortes bastante sencillos, por decirlo así. Y ya sabemos que cuando hablamos que sí existen vinos simples, sí existen vinos sencillos, no es el caso de la Bonarda hoy en día, pero como todo depende del productor y todo depende de los procesos de la bodega y no solamente del potencial de la uva, es una suma de muchas cosas. Entonces, eso fue lo que marcó su primera reputación. Pero hoy en día, como les estamos diciendo, es completamente otra la historia porque es la segunda uva más plantada en Argentina después del Malbec, en regiones como Mendoza, o sea, la parte del este mendocino, en San Juan, donde la uva tiene una muy buena madurez, y en alguna parte también en La Rioja Argentina, hay zonas un poquito más cálidas donde también se cultiva la bonarda. Y bueno, eso es como la parte histórica principal. No sé, Nico, si tienes algo más de historia que quieras agregar.
No, no, ¿Estuviste no, en pues Argentina? contarles un poquito, o sea, la verdad es que hay varias cosas que suelen pasar con la Bonarda, porque pues sí, hablamos de Douce Noir en la región de Savoie, que justamente lo hablábamos en Vino por Partes la semana pasada, hicimos un capítulo de Savoie y Jura, que son dos regiones. ¿Habían escuchado de de Saboya y de Jura en términos de vino? No. ¿De qué? ¿No? De Zamboya. ¿Cómo? de Saboya. Saboya o Saboya, sí. No, yo no. Sí, en Saboya la y cadena. Savoie, pero más importante es Jura, que son los que quedan ahí. Realmente son tres regiones muy pequeñas, Savoie, Bugey y Jura. Y Jura es extremadamente famoso por un vino muy lindo que se llama el vino amarillo, el Vin Jaune. Ajá, esa. ¿Sí? Y el Banjon es de allá. Entonces, Douce Noir aquí en esta región de Saboya, pero tengo algunos sinónimos en el mundo, ¿sí? Porque finalmente yo tengo en Chile y en Estados Unidos un sinónimo que es bastante extraño. ¿Alguien sabe cuál es? Este es bastante oscuro. No. Mm. Se llama charbono. Como carbono, pero con C, con ¿En H, dónde? con CH, ¿sí? Charbono. Y al mismo tiempo hay algunos sinónimos, confusiones, estos no son sinónimos directamente, pero en Italia, en el Piemonte, hay una uva que se llama la Bonarda piemontesa, que realmente no es Bonarda, no es Douce Noir, no es Charbono, es una uva que se llama Croatina, esa es como su variedad más conocida. Y hay otra que se llama, que está en Oltrepo Pavese, ¿sí? En Oltrepo Pavese, en el norte de Italia, tiene un nombre bastante singular, ¿sí? Es uva rara. Se llama uva rara, esa es la variedad, no estaba diciendo que era rara, o sea, se llama uva rara, o sea, ese es el nombre de la variedad. O sea, yo planto Nebbiolo, Cabernet, Sangiovese y uva rara. Entonces, ahí hay algunas confusiones, ¿sí? Entonces, si yo hablo de Bonarda en el Piemonte, realmente estoy hablando de Croatina, si hablo de Bonarda en el norte de Argentina, Liguria y el norte, estoy hablando de uva rara. Si hablo de Charbono, estoy hablando de Bonarda, ahí sí. Y cuando hablo de Bonarda, generalmente hablo de Douce Noir, ¿sí? Como para hacer las cosas sencillas. En el mundo del vino ya sabemos cómo nos gusta hacernos las cosas bastante sencillas. Entonces, en términos de historia, en Argentina, ya metiéndonos en Argentina, que es donde estamos todos parados, em, Bonarda, como le dijo a Karen, fue la uva más plantada en Argentina antes, la uva tinta más plantada en Argentina antes de los 90, sí, hasta que Malbec empezó a darle la vuelta. Estoy sacando cosas como la uva criolla, que acuérdense que es la uva, lo que llaman los chilenos uva país, que es una uva no vinífera que era o sea, altamente plantada en Argentina para hacer volumen y para hacer uvas pasas y para hacer mosto concentrado de uvas y para hacer cosas sencillas. Pero también hay una uva muy plantada en Argentina que se llama la Pedro Jiménez. ¿Sí? Ojo, no es Pedro Jiménez la misma española, es otro Jiménez, de hecho está escrito con J, no, con G. La Es como española, En con español es X. con X. La española ¿ah? con X. Con X La la española española. con X. Sí, pero no, 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 precisamente es lo que estoy diciendo. En estás Argentina con hay G. una Pedro Jiménez con Ujú, G con que no G. tiene nada que ver con la Pedro Jiménez de Andalucía y de Jerez. Ujú. Esa fue la uva blanca más plantada de Argentina durante muchísimos años. De hecho, no sé si sigue siendo. Otra vez, son, son campos y campos de uva que no necesariamente se utiliza para vino, o sea, niveles muy bajitos de calidad, más para uvas de mesa, para mosto concentrado, para uvas pasas, para concentrado para perros, o sea, la cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, Ay, yo recuerdo que cuando yo llegué a Argentina, estoy hablando del año 2006, cuando y empecé a estudiar pimienta. la carrera, Bonarda en ese momento empezaba a ser relativamente importante en términos de prestigio, ¿sí?
En ese momento era el boom, más boom del Malbec y el nacimiento un poquito de el torrontés en términos de maridaje, porque en esa época se volvió famoso el torrontés por maridaje, porque fue un boom del torrontés y al mismo tiempo fue cuando llegaron los restaurantes de sushi a Buenos Aires. Entonces hubo ahí un boom muy lindo de sushi y torrontés juntos. Pues eso fue lo que yo viví, ¿no? No estoy diciendo que sea un tema general. Y Bonarda en ese momento venía de empezar a hacer cosas serias, ¿sí? Y uno de los precursores, al menos a nivel de sommelier y de prestigio y de escuela, fue una bodega que se llama Nieto Zenetiner. Ujú. No sé si han Ajá. escuchado a Nieto Zenetiner. Sí, Nieto tiene full. una línea que se llama Benjamín Nieto, otra que se llama Nieto Zenetiner. Tenía un espumante que se llamaba Nieto Zenetiner también. Y tenía una nivel, o sea, digamos que el vino más top de la bodega se llamaba Cadus. Y Cadus empezó a hacer muy buenas cosas, pero ellos paralelamente sacaron un Bonarda de alta gama, que pues dentro del mundo de la somelería en esa época era el Bonarda de alta gama del momento, con una, me acuerdo, una botella negra con una chapita dorada, súper elegante, y tuvo un hit impresionante. Pero fue hasta ese momento que en Argentina, como sommelier de Argentina, empezamos a ver la Bonarda como una opción de calidad. Y finalmente terminó siendo el trípode argentino, que creo que lo mencionamos hace unos, la cata pasada o antepasada, que dijimos que Argentina tenía tres uvas bandera. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las acabo de Sí. mencionar. Malbec, Bonarda y Malbec, Torrontés. Bonarda y Torrontés. Malbec, Bonarda y Torrontés. Dos tintas y una blanca, como una de las denominaciones de origen más famosas del mundo. ¿Cuál? Cahor. Mm, ¿No? Cabo es Malbec. Sí, pero hay una Malbec. Malbec denominación es de Cahor. origen Dos muy tintas y una importante. blanca. Puede ser espumante. Hay Sirve una denominación de espumante. origen muy importante en el mundo que son dos uvas tintas y una uva blanca. Piensen, ya les di una pista. Champagne. Champagne. Champán, Champán, perfecto. exacto. Sí, champaña. Entonces, Ujú. Argentina hoy en día de alguna manera ese es su trípode autóctono. Es un poquito como si yo dijera en Bogotá, en Colombia, la arepa, el ajiaco y la bandeja paisa. Así que sabemos que hay muchas cosas más, pero están parados en tres patas autóctonas. Para ellos también es súper importante, por supuesto, el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay. Por ahí algo de Sauvignon Blanc, hay algunas cosas de Pinot Noir que están haciendo súper interesantes, obviamente, pues blends, Merlot, bueno, lo que se les ocurra va a haber, ¿sí? Syrah en San Juan, mil cosas, pero digamos que esta es la pata autóctona de Argentina, que es demasiado chévere. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué era tan importante esta uva en términos de producción? ¿Sí? Esto tiene que ver más con un tema de tradición de los italianos que llegaron, porque pues sabemos que todos los argentinos son italianos o tienen papás italianos o abuelos italianos o bisabuelos italianos o van por la octava generación nacidos en Argentina, pero ellos se siguen creyendo italianos. Obviamente hay una plantación importante y justamente la confusión del nombre se debe a eso, que cuando llegó la uva, ahorita cuando nos comentó Karen, pues fueron inmigrantes italianos que dijeron, ay, esto se parece a lo que yo tenía acá en el Piemonte o lo que yo tenía aquí en Liguria o lo que tenía aquí en la Lombardía, entonces esto es Bonarda y se quedó Bonarda para siempre jamás. Entonces, antes de meterme yo a contarles un poquito de la vigorosidad y esas cosas, quiero que nos digan qué están sintiendo, qué tienen en la Eso era lo que yo nariz, qué iba a sienten en la preguntarle. boca, qué los sorprendió, qué no les gustó. Queremos oírlos. Nico, pero ya va, una pregunta, o sea, ¿se quedó Bonarda? Es como cuestionar, o sea, ¿se quedó Bonarda porque no es Bonarda técnicamente hablando? O sea, ¿fue una confusión? ¿No fue una confusión? ¿Fue algo como la Merlot y la Carmener o no exactamente? No exactamente, realmente lo que pasa es que el nombre original, cuando yo me voy a mirar ADN y me voy al nombre, el nombre se llama Douce Noir, ¿sí? Douce Noir es el nombre, lo que pasa es que Douce Noir, pues finalmente, ¿yo qué hago con Douce Noir? Nada, ¿sí? Nadie me va a comprar una Douce Noir en la vida, ¿sí?
Entonces ya tenían el nombre, ya tenían el prestigio, ya tenían las etiquetas, ya se había vuelto famoso cuando se dieron cuenta que era Douce Noir. Entonces, pues le dejamos el nombre porque pues ya es más famoso que Douce Noir y ya está. Pero es que ese es el problema que pasa mucho con las uvas, no solamente con Bonarda, pasa con muchísimas, que tienen nombres diferentes. Y hay muchos sinónimos, y hay uvas que inclusive, que inclusive se cruzan y una es la una y la otra es la otra. Pasa un poquito con los agaves de México, que es un disparate, ¿sí? Pero piensa, por ejemplo, hay unas historias súper bonitas, o sea, me estoy metiendo ahí en temas, en temas técnicos, pero es muy chévere. Hace muchísimos años en la región de Venecia, Friuli, hacían un vino blanco muy fresco, un poquito diferente al Pinot Gris, que se llamaba Tokai Friulano. Y lo escribían Tokai y latina, Friulano. Y entonces se empezaron a volver famosos por el Tokai Friulano y el Tokai Friulano para aquí y para allá. Inclusive recuerdo haber probado uno argentino, ¿sí? De una bodega en Mendoza que decidió plantar Tokai Friulano y ellos vendían Tokai Friulano. Y años después llegó Hungría, puso la demanda y a los italianos les tocó cambiar el nombre de la uva para no pelear legalmente contra Hungría. Entonces esa uva verde, esa uva blanca terminó llamándose Friulano directamente o algunos fueron a su nombre original, que su nombre original era Sauvignon Vert, ¿sí? Sauvignon verde. Pero quién te compra un Sauvignon verde en algún lado? Nadie. Entonces se quedaron con la uva. Claro. Lo mismo pasó con Prosecco. Ujú. La uva Ah, con la claro. que se hace Prosecco se llama Glera. Mira. glera. La uva glera se llamaba Prosecco. Ujú. Sí, es verdad. El Es Prosecco verdad. se hacía con uva Prosecco. Y llega un momento que los mismos productores de Prosecco y el país dijeron, le vamos a cambiar el nombre de la uva. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar Prosecco a nivel internacional y nadie se confunda. Entonces le cambian el nombre a la uva para darle prioridad a la denominación de origen. Después está el Lambrusco. El Lambrusco es uno de los casos más bizarros, porque el Lambrusco es un vino, Lambrusco es Es una una. región y Lambrusco son 8 Es una uvas uva. diferentes. O sea, yo tengo Lambrusco Grasparrosa, Lambrusco, 8 variedades de Lambrusco, pero al mismo tiempo es un vino espumante que puede ser blanco, tinto, rosado, dulce o seco, pero al mismo tiempo es una región dentro de la región de Emilia-Romagna y y Lombardía. Entonces, los Tal cual. nombres de las uvas, al final del día tengo tantos sinónimos. Solamente España tiene, creo que, 8 sinónimos súper conocidos de tempranillo. Tempranillo. Ujú. Tempranillo, Tinta tinta del Rory, país, tinta al país, tinta al país. tinto fino, Uliebre, ay, ul es de como, ay, lebre, muy un bien, ul de lebre, lebre, bien, Sensibel, sensible. aragonés, que no es la misma aragonés, o sea, es un quilombo. Entonces, al final del día es más importante. Pasa en México. En México empezaron con el Nebbiolo y después se dieron cuenta que no era Nebbiolo. Pero le dejaron Nebbiolo porque ya se hicieron famosos por tener Nebbiolo. Entonces, dentro de los bajos barrios ya no se le llama Nebbiolo, sino dicen que es Mexbiolo. Oh my goodness. Pecadito. Entonces, pues, a ver, sí. O Sí, Pero es sea, esos muy cuentos confuso en son muchos de los pecaditos. casos. Y es, las es el regiones mismo cuento, también. es pastel de maíz relleno de aguacate. Eso no se Exacto. llama arepa. Ah, Entonces, al final del día, pues uno dice, va, póngale, déjele, Bonarda, ya está. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué tienen ahí? Nosotros aquí tenemos otra vez repitiendo Colonia Las Liebres, Muy Bonarda. bien, el Bonarda, que lo hablamos la Aquí vez había, pasada, qué lindo. sí, el orgánico. Aquí se conseguían solo tres botellas, habían tres. La Bonarda de Zucardi, que es Enma, pero costaba $89 la es botella. espectacular. Es espectacular, pero me hubiese encantado, pero $90. De hecho, me gusta más la Bonarda, me gusta más Emma que la del enemigo, con todo respeto del enemigo. Sí. Bueno, válido, Había perfectamente la del válido. enemigo y esta. Compramos Ojo esta. que el enemigo tiene 5 Bonardas.
pero aquí llega una. Una sola. Sabrá El Dios cuál de enemigo, las cinco. Vale. el enemigo tiene una cosa súper bonita, es que sacaron unos single vineyards de Bonarda. Entonces tiene single vineyard el cepillo, single vineyard la consulta, single vineyard... Estoy inventándome los nombres en este momento, no los recuerdo, ya se los busco. Pero el enemigo tiene eso que es súper chévere. Pero bueno, si les gusta más el lema, pero miren lo lindo. Consiguieron, o sea, tuvieron más opciones de Bonarda que yo acá en Colombia. Y que nosotros en Oh, Estados Unidos. En Venezuela se consigue full. Acá sí, yo bueno, tenía por lo dos menos esos opciones. tres. Yo Esos tenía tres. dos Porque, opciones. El enemigo y el Duriguti, que fue el que compré. Duriguti no se consigue nada acá. Y aquí solo Porque Rutini, por ejemplo, en Total Wine, solo Rutini. Nieto Cenet tiene Monarda, pero acá no lo he visto. Y esta bodega que se llama Trumpeter, que aquí llegaban muchos vinos, ahora prácticamente no se ven, ellos también tienen Bonarda. Pero bueno, tenemos tres casas, hasta donde yo sé, las que más Mire, se ¿quiénes venden. nos estamos tomando el mismo vino, Karen? Nina se está tomando el Los mismo de vino que nosotros. Miami todos, Sandra, Nina y nosotros. Ajá, ahora El único que había. escuchemos a Ahora Sandra y están escuchemos a ustedes. Nina, a ver las notas que le están sintiendo al vino, a ver si las Te compartimos. coincidimos, ya que tenemos Exacto. tres el mismo. Yo no soy muy buena en esto. Lo único que sí les puedo decir que no lo siento astringente. No Tienes lo siento razón. para Muy nada bien, astringente. Es bien muy bien. suave. Sí. El color, bueno, es bien tinto, bien tinto. Debe ser de frutas negras, pues, porque el color es bien oscuro. Yo, El aroma me cuesta mucho. yo le siento mucho fruto rojo. Yo Bueno, también, los frutos Le puede rojos. ser. siento, Sí, mucho fruto le rojo. sien- Sí, es ligero, es ligero. es ligero, es... Sí, mira, ni se pega. Bernardo, estamos en Miami. Sí, Estoy viendo detrás. Qué sí, sí, bien. sí, estoy Tenemos al nieto visitando. en la casa. Bienvenido. Muy bien. Está bien. Sí, necesitamos que nos hagan babysitting. Bueno, Sí, pero yo frutos quiero ver rojos uno y mejor. está bien, no sé, a mí me gustó el vino, me gustó el vino. Está ligero, le siento mucha cereza. De acuerdo. Sandra, ¿qué Ok. opinas tú? ¿Te gustó el vino? Sí, sí me gustó. Está Me suavecito, está gustó. rico, Sí. está ¿Qué tomable, más? fácil. Se toma fácil. Es posible que muestren las botellas de los que están tomando, los que están en el Claro. grupo. Fresco, ¿hay algo? Sí, Mira. porque me parece como la parte más interesante que otros vinos. Entonces, ahí están, los que están Yo en estoy Miami, Nina, tomando muéstrame en otra vez, Mayamero por el Estoy favor. vino. tomando mi Terruña Mira, Reserva. Cruz Alta, Hola, Bonarda, es lo que Maye. están tomando los que están en Miami. Exacto. ¿Sí? Rutini es la bodega. Voy a destacar la de Fernando un segundo, que es un vinazo. Déjale un segundo ahí, Fernando, porfa. Esto es uno de los, De la catena. de los grandes vinos de Nicola Catena hoy en día, Catena. que se Qué llama buena Nicola foto Catena esta. y es un Bonarda. Esto es un señor Bonarda. ¿Quién estaba por ahí? Mi terruño, dame un segundo, Ah. Kim, ya te destaco Kim. para que lo vean. Ahí se está pagando por la botella o por la etiqueta. No, nos lo probamos en el crucero y está buenísimo. Yo Buenísimo, no lo digo trajo que no, Alejandro. la de Y Fernando nunca había visto una botella tan... Es hermosa. Terruño. Miren el Esto de está rico, está delicioso. O sea, parecía que fuera dulce, pero al final tiene unos taninos. O sea, la lengua se me pone un poquito astringente, pero no es invasivo. Está bastante ligero, bastante sabores frutos rojos. De verdad está rico, me gustó bastante. Me gustó más que el Cabernet Franc, ¿Cuál es a decir la verdad. bodega, Kim? Cuando miras ahí abajo que dice producido por en la letra chiquita. No, Dice en la Mendoza, contraetiqueta. Argentina. No, en la Acá, contraetiqueta dice al momento producido por bodega INB 6248 y sale un producto nombre. argentino. Ok. Producido y embotellado en Ibermen S.A. Mendoza, Argentina. Ni idea. Importado Buena Uva. Ay, No, Buena Ibermen no Uva, tengo ni idea Ave quién es. María. Ni Y idea. ojo, Kimberly sigue en las Bahamas. Sí. Nice. Hola, Maye.
Tengo una Hola, amiga también que Sigue, está en la cata. sigue en el crucero, en el barco, siguen las Ah, damas. sí. hola, don Walter. Y Mira, ¿qué te Walter, estás tomando, Walter? Álamos. Álamos. Hablamos, Álamo. hablamos, llega aquí. ¿Qué te pareció, Hablamos, Ay, Walter? llega aquí, pero no Bonarda, yo no la sí vi. llega. Ujú. Ya ahorita te echo el cuento. Álamo Álamos de son las Bonarda. 4:24. Sí. Ah, No, pero hay muchas álamos que son Malbec. Yo soy ah, de Nueva yo tengo York. el de Malbec, con razón. Ujú. Álamos, cuéntanos, Walter, ¿cómo lo sentiste? No te acuerdas. Estás en mute. Que salió. Espérame que estás en mute. Perdón. Ahora El sí. vino tiene paso por barrica, pero es un breve paso, creo que 6 meses, 8 meses, alguna cosa así. Entonces se siente mucho frutal, pura cereza, frambuesa. Siento un poquito de notas herbales, pero no está muy destacado. Y los taninos están tan presentes, pero muy suave, muy ligero. Así es un vino muy tranquilo, muy fácil de beber. Álamos es una linda etiqueta, ¿saben? Porque Álamos es como, o sea, Álamos es como esa entrada de Catena. Álamos también es en Catena. O sea, si yo me pongo a mirar Catena, la bodega Catena Zapata tiene Catena, tiene después el Catena Alta, después el Angélica, después. Pero debajo, justamente abajo del Catena, está el Álamos. Y son vinos que están pensados para eso, ¿sí? Son vinos frutados, seguramente tiene tratamiento de madera, eso yo no creo ni siquiera que tenga barrica, son vinos pensados para eso, jóvenes, sencillos, de pronto tiene duelas o tiene chips, y la historia es muy linda, se llama Álamos porque los viñedos originales donde empezaron a sacar álamos eran viñedos que estaban al este y un poquito más hacia el sur en Mendoza, con lugares que tenían muchísimo viento. Entonces, tratando de prevenir el exceso de viento en estas regiones, justamente lo que hicieron fue plantar álamos alrededor de cada hectárea para que los árboles, ¿sí?, me controlaran un poquito el viento y poder manejar de mejor manera los viñedos. Entonces, fíjense que uno mira la etiqueta, aunque es una etiqueta nueva, que sí, destacan los Andes en la parte de atrás, pero está, o sea, es como una mezcla entre el gladiador y los Andes. Pero es una linda etiqueta. Yo les cuento, yo por mi lado estoy tomándome un Duriguti. Sí, Duriguti es un productor muy chévere, muy autóctono. Sí, Héctor. Héctor, ¿y cómo es que se llama el hermano? Se me fue. Héctor y. Bueno, ya me voy a acordar cómo se llama el hermano. Y es un tipo muy loco en el sentido de que el tipo trabaja con. Fue de los pioneros en trabajar todo con levaduras autóctonas, sin tanto control, pero manteniendo un montón de cosas. Entonces, estos vinos aquí en la parte dice, no está filtrado, ¿sí? Contiene sulfitos, pero no está filtrado. Entonces, es un poquito, digamos que el sello de él es levaduras autóctonas y no filtrado. De hecho, un vino de él, Go lo recuerdo ahead. con mucho cariño, un vino que se llamaba La Madrid, que era no filtrado, pero tenía unas borras, o sea, era un vino de los vinos más baratos de la carta del hotel donde yo trabajaba y me tocaba decantarlo porque quedaban un sedimento en el fondo impresionante. Entonces, muy chévere. Yo que le estoy sintiendo al mío, frutas negras y rojas, en el mío principalmente negras, pero lo que están diciendo es Mm, cierto. Bonarda es un the vino que torque. es ligero en boca, no es un vino pesado. Ok. Sí, de hecho es muy difícil conseguir un Anti-swear. Bonarda que sea pesado, pesado, pesado. Y es al revés, tiene generalmente una acidez refrescante y unos taninos que están, pero ahí como acariciándome de lejitos. Sí, el mío tiene también fruta negra y roja, por lo menos lo que yo le siento, pero tengo muchos aquí tomando el mismo vino, entonces me gustaría ver si sienten lo mismo. Y yo en particular le siento notas herbáceas. Yo le sentí mucho, al principio me hubiera confundido un poco con un Carmener, pienso. O sea, yo sí le sentí mucha parte herbal, herbácea, verdes, que me imagino que tiene que ver mucho con el clima y la madurez de la uva, porque bueno, siempre esto es proporcional
a la cantidad de frío que lleve, o sea, y cuando se coseche la uva. De pronto aquí no se cosechó tan madura o tuvo Coincido una cien por extracción ciento. menor en el momento de la maceración, pues hubo menos maceración, menos extracción al final. Pero sí, está súper, o sea, está ligero. De hecho, el cuerpo es ligero y el color no tiene intensidad. Parece un Pinot Noir en color, solo que es más intenso. No es tan anaranjadito, sino es más ruby. Más Este, rubí. pero yo me veo perfectamente los dedos. O sea, es bastante ligero el color, no es profundo. Y en nariz yo sí le sentí la parte herbal, aparte de las notas frutales y alguito floral, pero no sé determinar qué flor es. El mío Totalmente está de como acuerdo vainillado, totalmente de vainillado, acuerdo contigo, Karen. chocolatadito. ¿Estás de acuerdo, Meyer? Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, para decir verdad, yo Bonarda, los Bonarda que me he tomado con anterioridad, que me los tomé en Argentina, le sentía mucho más fruta, Ujú, ujú. inclusive le sentía un poco más de tanino. Este lo siento con taninos muy, o sea, muchas notas, ¿cómo se llama? Como tú dices, Herbales. Piracínicos. herbales y Mucho además verde. también como tierra también, o sea, ¿me entiendes? O sea, la verdad que me llevó una sorpresa. A mí también. A mí esto me hubiera confundido en una cata ciega 100%. Sí, Jamás acuérdate, hubiera dicho. acuérdate que el Bonarda que probamos, que fue el de José Fernando, que quiero que nos cuente cómo está, era una fruta negra y una bomba de fruta negra tremenda. Era una Pero bomba, pero este no. ese perfil más vegetal no es tan típico. Pero No Nico, está yo te bien. tengo una pregunta. En los concursos que tú has ido, ¿te van a poner algún día un Bonarda? ¿O es muy boutique? No, 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 para nada. De hecho, en un concurso me pusieron un semillón de Argentina. Mm. O sea, Wow, no eso es sí es no es difícil. tan extraño. Ahí lo que yo considero que toman en cuenta es que hay uvas como Bonarda, como Torrontés, que o sea, están concentrados en un lugar. Entonces, si ya van a poner un Bonarda, ponen un Bonarda típico, que es más esta fruta negra, estos aromas inclusive un poquito sucios, porque a mí, en mi caso, al principio tenía aromas un poquito sucios. No es un vino como tan limpio, a diferencia de un Malbec o de un Cabernet, pero sí, podría entrar un Bonarda sin ningún problema. Ahora, y qué, o sea, yo me recuerdo que a mí me dijeron, o sea, hay gente que dice que la Bonarda como, es como el Merlot argentino. ¿Qué opinas tú de esa frase o de esa versión? Mm, lo entiendo, ¿por qué? Porque el Malbec suele tener más taninos, igual de suaves, pero más taninos, suele tener más fruta negra, suele poder tener más concentración. Bonarda suele ser un poquito más ligero. Entonces, en sentido de ser un poquito más ligero dentro de Argentina, lo entiendo perfectamente. Ahora, no tiene nada que ver con el Merlot, Claro. ¿sí? No Claro, no tiene tiene nada que que ver ver. nada con el Merlot, es lo que yo Nada. digo. No, es No, simplemente no. como que este es el que es un poquitito más suave de Argentina, a eso es lo que se están refiriendo. Totalmente. Bueno, si Espérame que me alguien falta más José quiere Fernando. comentar. A Espérame ver, que nos hace falta José Fernando, que quiere José nos... Fernando, está muy a ver, callado. no, estoy aprendiendo. A ver, estoy que me hablo, pero a ver, del vino, lo primero que le siento es, se le siente un poco de madera. Se nota que no tuvo mucho tiempo en barrica. En cuanto a los aromas, le siento como un poco avainillado al principio, con frutas negras, frutas rojas no se las siento por ninguna parte. De pronto es una diferencia, una característica de este vino, como, como zarzamora, mora, ciruela negra. Después ya con el tiempo se le siente un poquito achocolatado. Sí, como un poquito achocolatado. Definitivamente cuerpo de medio hacia abajo y con unos taninos muy suaves y como se dice, es un vino fácil de tomar. Sí. Este está excelente. Ujú. Estoy de acuerdo con la descripción de José Fernando, tal cual así siento el mío. Ok.
Igual, eso tiene, el tuyo tiene 18 meses en barrica. Lo estaba ¿Cuál? buscando acá ¿El Por de mientras eso José es hablaba. Fernando o el reciente de mi el de terruño? El- Catena. No, el de José Fernando, el de Sí, Catena. El de Catena. Por eso es que Según, le siente tanto dice, chocolate, vainilla, barrica, o sea, cedro, sí. sí, dice, de aquí pro- la etiqueta dice, fue estacionado en pequeñas barricas de roble francés durante 18 meses antes de su embotellamiento. Para tanto tiempo en barricas se le siente poco la madera. eso la traducción es, seguramente había barricas de segundo, tercer uso, Exacto. o eran Correcto. barricas un poquito más grandes. Si de Sí, pronto no tan, o sea, barricas pequeñas, bueno, ok, si ya dice, ok, creámosles, pero entonces eso quiere decir que seguramente no eran barricas de primer uso. No correcto. eran de primer uso y probablemente francesas también, ¿no? Sí, Son franceses. Son francesas, pero ahí es la importancia de la barrica, el tamaño importa. De dónde proviene la madera importa. Si es de Francia, si es de Estados Unidos, Eslovenia, son completamente diferentes las notas. Importa los usos. Si queremos que la fruta destaque más y que la fruta sea más importante que todo lo que aporta una barrica, como humo, tabaco, cedro, chocolate, vainilla, coco, todo lo que puede aportar una barrica, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar barricas de repente de segundo uso o un ratito, barricas de primer uso y pasamos a barricas de segundo uso, o sea, trasvasamos el vino a otra barrica y así le vamos dando las notas porque, y sobre todo en Argentina, buscan poca interferencia de la barrica, por eso utilizan tanto stainless steel y huevos de concreto. El stainless steel lo que hace es que no haya tanta microoxigenación en el vino y aparte no haya ese aporte de notas extra, que son los aromas secundarios que vienen producto de la posfermentación, por decirlo así. Y cuando utilizan los huevos de concreto es un intermedio entre la barrica, que aporta muchísimo, notas secundarias y más microoxigenación, y los de stainless steel que no aportan nada. Entonces el huevo de concreto que se utiliza tanto en Argentina es como para un intermedio. Entonces, bueno, eso es lo interesante, que uno probando el vino y detectando esto que José Fernando, por ejemplo, nos está contando, ya sabemos que debe ser barrica de madera y que tiene un tiempo. Entonces esto es como un rompecabezas, ¿no? O sea, vamos poquito a poco hilando la información teórica con lo práctico y vamos llegando a las propias conclusiones sin inclusive leer las etiquetas ni investigar del vino. Correcto. Entonces, esa parte es muy chévere. Ahora, Nico, vamos a empezar un poquitico o sea, para explicarles el tema de los racimos. ¿Por qué esta uva es poco tánica normalmente? ¿Ok? O por qué el color de repente no es un color tan profundo en algunos casos y en otros sí. En otros es completamente opaco como un Malbec. Entonces, vamos a empezar porque la Bonarda tiene racimos grandes, son uvas más grandes bueno, todas las uvas son diferentes, la verdad. Estas son uvas grandes, son compactos. Las bayas son de tamaño medio y la piel es fina. ¿Qué nos quiere decir? Acuérdense que en la piel están los antocianos y los taninos. Antocianos es el color, taninos son los taninos. Es lo que nos da la astringencia en boca y es una sensación táctil, por decirlo así. Eso nos explica varias cosas importantes. Por un lado tenemos los taninos que van a ser suaves en su mayoría porque no tiene tanto potencial tánico la uva. Ahora, si quieren, me imagino que extraer más taninos, entonces ya se hace con las semillas, con los escobajos, que también aportan taninos. Pero en cuanto a piel, el potencial tánico es bajo, al ser una piel fina. Son poco agresivos estos taninos. Por otro lado, el color ya no va a ser tan intenso. Ahora, si ustedes tienen un Bonarda que tiene el color súper opaco, intenso, esto ya tiene que ver directamente con los procesos. Es un Bonarda que va a tener una maceración bastante fuerte y después va a tener también una extracción del color. Entonces ahí se puede obtener, si el enólogo decide que quiere tener más profundidad de color en su vino, entonces se puede lograr a través de los procesos. Y eso es también para que vayamos haciendo seguimiento un poco, y con la Bonarda tenemos un bonito ejemplo de una uva que tiene un potencial bajo de color,
pero que con los procesos se puede hacer mayor. ¿Ok? Entonces todo aquí va sumando, suma el potencial de la uva en cualquier uva y suma cómo el enólogo quiere hacer los procesos en la bodega. Entonces, una extracción moderada, el vino va a ser traslúcido, brillante, con un aspecto más parecido a un Pinot Noir, por decirlo así, que es el caso del mío en particular. No sé cómo sea el color del de ustedes, pero el mío es bastante ligero. ¿Alguien tiene un Este, color opaco en su vino? O sea, no opaco, pero súper Yo, profundo. no, Sí, el mío. este Catena sí está intenso, tiene un color bien intenso, nada claro. Ok. Y Eso Walter tiene que también, ver, y perdóname antes de que Sí, nos lo vayamos mío del tema, también. Fernando. Eso tiene que ver con un tema muy específico también, es que los viñedos de ese Nicola Catena son viñedos que ellos argumentan que tienen entre 80 y 100 años. Y Sí, acuérdense que los viñedos viejos producen poquitas uvas. Al producir poquitas uvas, tengo más concentración de energía, de fotosíntesis transferida a todo lo que necesita la uva y seguramente menos ¿Le avisaste producción, a Laura que ya te menos ven? producción, más concentración, más taninos, más aromas y sabores, más color, más un montón de cosas. Entonces es procesos en el viñedo más procesos en la bodega. sí, de hecho lo menciona en la etiqueta. Discúlpeme, les tengo una pregunta. Sí. Normalmente el Bonarda sale como varietal, no, no está en blend o se utiliza en blends. Sí se utiliza en blends, sí se utiliza en blends. De hecho, por ejemplo, hay un blend que me gusta mucho de Ernesto Catena Vineyard que se llamaba Patriota, Mm, de la línea de Tikal. Eran tres vinos muy interesantes, porque era como Luca, ahorita no recuerdo, no, Luca no era el básico, pero había uno que se llamaba Tikal, uno que se llamaba Patriota y otro que se llamaba Amorío, ya me acordé. Entonces, Amorío era una línea de Malbec y Torrontés. El Tikal era una mezcla eran tres uvas, pero ahorita no recuerdo cuáles. Y el Patriota era una mezcla de Malbec y Bonarda. Como que no, mm, como que en aras de hacerle honor o sea, era como poner a Messi con un bandoneón, o sea, viejo, o sea, más o menos. sí, Eh, ok, no es tan usual, o sea, así como yo que diga, los grandes blends de Argentina tienen Bonarda, pero sí se usa en algunos blends en porcentajes no tan altos, 10, 20, 30%. Generalmente los Bonardas de alta gama son varietales. ok. En Total Wine había uno que era un blend. ¿Te acuerdas, Karen, que te sí, mandé sí, yo lo vi que te dije que ese no porque era una blend, que negra nos vayamos. Bonarda Malbec? Exactamente. Pero ahí iba a prelar un poco por la intensidad el Malbec iba a mandar, entonces por eso no quise que lo comprara porque dije, bueno, nada, vámonos con un Bonarda para que entendamos bien la uva como tal. Otra cosita que les quería comentar es que el ciclo vegetativo de la Bonarda, acuérdense que el ciclo vegetativo siempre se los nombramos por encima sin adentrar mucho, pero es importante, o sea, es importante para entender el tema de la maduración de la uva. Cuanto más maduración hay en la uva, más azúcares concentrados, por lo tanto, más notas a fruta madura y no tanto fruta fresca y a su vez más grado alcohólico, porque mientras la uva sea más madura, se coseche más tarde, y tenga más azúcar, las levaduras se van a comer más cantidad de azúcar y van a botar más alcohol a cambio. Entonces, una uva que tenga alto grado alcohólico y que no sea fortificado el vino, que no se haya agregado alcohol, en este momento quiere decir que la uva estuvo más madura para obtener este grado alcohólico alto. Entonces, esta uva, la Bonarda, tiene un ciclo intermedio, o sea, el embero, y el embero es relativamente tarde, cuando la uva empieza a cambiar de color y a madurar, la maduración es de media a tardía, no es la uva última en cosecharse, pero sí es un poco más tarde. Entonces acá suele tener más madurez fenólica la uva. Quiere decir, cuando hablamos de madurez fenólica, es justamente los antocianos y taninos que siempre les hablamos, el color y la parte tánica, pero al no tener la piel tan gruesa, entonces los taninos son unos taninos muy suaves y muy sedosos,
que es lo que probablemente todos estemos sintiendo ahorita. Ahora, con esa madurez tardía, el grado de azúcar de la uva suele ser alta. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, cuando esta uva se utilizaba como para producciones grandes, ¿qué pasaba? Es una uva que si se cosecha tarde y no se controla mucho la productividad de la uva, crece mucho. Es una uva muy productiva. Entonces nos va a dar muchísima cantidad de bayas, muchísima cantidad de uvas, pero la calidad de cada una de las uvas es como que nosotros tengamos un litro de agua y lo tengamos que compartir entre 100 personas o el mismo litro de agua entre 15 personas. Obviamente que al tener muchas más vallas, siempre se busca controlar la productividad de las vides y por eso ustedes pueden conseguir videos en donde ven que los ingenieros agrónomos van desechando uvas en el momento del crecimiento de la uva para hacer que las pocas que ellos consideran que tienen potencial de crecimiento y de madurez correcta, tengan muchos más nutrientes. Entonces esos nutrientes que consigue la planta en el suelo se van a distribuir entre menos uvas y la calidad de cada una de estas uvas va a ser superior. Toda la concentración de aromas y sabores. Entonces es lo que se suele hacer con la bonarda. Se controla hoy en día bastante la productividad porque es una uva que natamente es muy productiva y puede crecer mucho. Y aparte, las uvas son grandes y están muy pegadas, o sea, hay muchas uvas por valla. ¿Qué pasa? Que también son más susceptibles a enfermedades de hongos. ¿Por qué? Porque la valla está con muchas uvitas pegaditas, entonces queda la humedad ahí de la lluvia. Entonces, ¿qué hace? Se va cortando, se va eliminando algunos racimos, la uva tiene más exposición al aire y al sol, se seca, tiene menos riesgo a enfermedades fúngicas y aparte todos los nutrientes de esta uva y los aromas y sabores van a ser mejores. Entonces, simplemente lo importante de esto es que en el momento de tomar las decisiones en el campo, los ingenieros agrónomos tratan de controlar mucho el crecimiento de las bayas para lograr que tengan mayor calidad. Es como una característica de esta uva que es importante nombrarles, ¿no? Y fíjense que eso termina siendo la razón por la cual fue la uva más plantada en Argentina durante muchísimos años. Fácil de producir. Sí, sí, es un poquito sensible a los hongos. ¿Por qué? Por los racimos que decía Karen que son tan concentrados. Pero en Argentina no tengo problema de hongos, ¿sí? Y es muy vigorosa, entonces me da muchas hojas, me da muchos racimos, me da mucho, mucho, mucho y produce un montón. Entonces como negocio en los años 60, 70, 80 y 90, pues era buenísimo, ¿sí? Entonces era genial por ese sentido. Ahora también es importante, por ejemplo, no dejar madurar la uva demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque se pierde la acidez. Y saben que la acidez es supremamente importante en la uva. Esta no es una uva altamente ácida, es una uva con una acidez bastante moderada. Yo diría acidez media, por lo menos en el mío. Pero la acidez es importante, primero para balancear todo y para que sea una uva bastante equilibrada, y segundo porque la acidez es la que nos invita a seguir tomando, es la que nos da elegancia, frescor. Entonces, en el momento de la vendimia en esta uva se tiene que cuidar mucho para que no madure demasiado y se pierda acidez también. A su vez, para que el grado alcohólico no sea tan alto. Entonces, tomar hoy en día una bonarda de alta calidad quiere decir que se controló mucho el momento de la cosecha. Tienen que haber unos controles rigurosos. Cantidad de uvas, momento de cosecha para que el grado alcohólico no sea tan alto. Se quiere mantener normalmente en los vinos de bonarda como un 13,5, ¿no, Nico? Más o menos. Sí, sí, la verdad es que o sea, ¿cuánto tiene el Nicola Catena, José Fernando? 13,6. Sí, ese también está, el mío también está en 13,5. El Hay mío no lo algunos de un leo. poquito más. Ya va. Yo no estoy leyendo. El mío creo que tiene más. Pero no estoy El, leyendo nada. el, Necesito mis lentes. el Álamos debe también estar en 14, o no, Walter? Ah, no, 13. 13,5. Ya El lo 13. mío tiene conseguí, 13. 13,5. Ok. Sí, más o menos. Es lo que se busca para que tenga su frescor, el grado alcohólico no sea tan alto y la uva esté equilibrada, pues. Y tenga su carácter frutal, porque
Definitivamente al final del camino nosotros podemos tener todos estos aportes de notas secundarias de los procesos, terciarias, pero la fruta no se debe de perder, es como lo que más nos gusta a todos y lo que nos da esa sensación de dulzor, que no es dulzor, en boca es la fruta, pues, Sí, que y es ahorita, un... ahorita les cuento un poquito de los Bonarda añejados, pero Bernardo creo que tenía una pregunta. Ya ando con la mano levantada. Mire, tengo una pregunta yéndome como 10 minutos para atrás cuando hablamos del vino de José Fernando, que era más negro. Lo primero que me acuerdo que dijo que era un vino mucho más, que estuvo mucho más tiempo en barrica. ¿Eso tiene algo que ver con el color del vino o realmente nada que ver? Y es lo que tú explicaste, Nico, que es o sea, el hecho de que las viñas son más viejas y menos producción y entonces más concentrado. Sí tiene que ver, pero la relación es al revés. Entonces uno dice que se está hablando este mal. O sea, porque entre más tiempo tenga el vino, tanto en barrica, en bodega como en botella, el color pasa de ser más violeta a ser más naranja. Mm. Entonces, lo Ah, es normal lo es así. contrario. Claro, pero entonces, dónde está el asunto? El color del vino viene de las pieles y exclusivamente de las pieles, ¿sí? ¿Qué afecta esta piel y este color? ¿Sí? Lo primero que afecta es la variedad. Hay variedades con diferentes colores. Hay variedades que son más oscuras, hay variedades que son un poquito más claritas, ¿sí? Merlot, su rojo es un poquito más claro, la uva, estoy hablando de la uva como tal. Malbec es un poquito más violeta, Nebbiolo es un poquito más naranja en la uva como tal. Entonces, esto es lo primero. Este color, ¿sí? Se afecta por varias cosas. Uno, la cantidad de racimos que produce una planta, o sea, qué tan concentrado logre yo que esté la uva en esa planta. Dos, su clima y su altura. Si yo estoy en climas cálidos, ¿sí? La uva y tengo mucho sol, la piel se vuelve más oscura. Sí, o sea, este blanco moreno Bogotá es porque estoy en Bogotá, no, pues si estuviera en Miami tendría un morenito un poquito más morenito, creería. Intentaría, por lo menos. La altura, si estoy en Salta, ¿sí? Las pieles son mucho más gruesas. Entonces, el Malbec de Salta tiene la piel más gruesa que el Malbec de Mendoza normalmente. Y adicionalmente, cada uva tiene, digamos que, un potencial de antocianos. Los antocianos son los encargados del color. Así yo tenga uvas medianamente coloradas o más oscuras o más claras, cada uva tiene unos antocianos que pueden ser más diluibles en agua o en alcohol o no ser diluibles. No sé, ¿ustedes han visto alguna vez una uva de Pinot Grillo? ¿Han visto la uva alguna vez? Son grises, ¿no? Rosada. No. Ah, Ya les muestro la imagen, ya les comparto acá y les muestro. Sí, me deja el computador, ahí estamos. Sí. Esto que ven aquí, este rosado, esto es Pinot Gris. ¿Sí? Esto es una uva blanca. Esto que ven aquí. Voy a agrandarla un poquito, ¿sí? Esto es una uva blanca. ¿Por qué? Porque este color tiene unos antocianos que son muy difíciles de extraer, mientras que otras uvas que son mm, tintas pueden extraerse o más. Eso es lo primero, eso es lo que pasa en la uva. Entonces, si yo tengo altura, mucho sol, tengo la uva más bronceada, por decirlo de alguna manera. Si yo tengo más concentración, tengo más antocianos. Los suelos suelen cambiar también esto, ¿sí? Hay suelos, los suelos de más arcilla y de más loes, que son los que más retienen agua, me ayudan a que los antocianos estén más formados. Entonces los suelos que retienen un poquito más agua me ayudan un poquito más con el color, si lo que yo estoy buscando es color. Hasta ahí la uva. Pero después en la bodega es un proceso súper importante. ¿Por qué? Porque yo en la bodega lo que voy a hacer es literalmente cuando estoy fermentando, extraer eso de la uva. Entonces, dependiendo de cómo yo haga la extracción, si es una extracción corta, obtengo un vino rosado. Si es una extracción medianamente larga, obtengo un vino más tinto. Si la hago extremadamente larga, voy a obtener más color.
más tanino, más aromas y sabores, más cuerpo, más un montón de cosas y ahí es donde entra el balance del enólogo a buscar. Y la extracción va a depender muchísimo de un proceso que se llama remontaje. El remontaje es básicamente qué tanto mezclo yo, qué tanto yo humedezco las pieles cuando estoy en la fermentación. Hagan de cuenta que yo tengo una sartén con un pedazo de carne y le tiro la mantequillita encima. Bueno, eso es lo que estoy haciendo con los remontajes. Yo pongo a fermentar un tanque y me queda flotando en la parte de arriba las pieles. Si yo saco vino de abajo y lo echo arriba, ¿sí? O saco todo el vino y lo echo arriba, o agarro con un bastón y rompo esa nata, ¿sí? Todo ese movimiento y todo ese contacto que van a entrar las pieles con el líquido, pues me va a ayudar a extraer. En una mínima intervención yo extraigo muy poquito, ¿sí? En remontajes extremos yo extraigo un montón, pero todo esto va a ser decisión del enólogo y todo esto va a depender de la calidad de la uva y el estilo que estoy buscando al final. Y después del proceso de remontaje, ¿sí? Vienen otros procesos. Si yo filtro, puedo estar perdiendo color. Si yo clarifico, si yo estabilizo, estoy perdiendo color. Si yo dejo en el tanque, ¿sí? Si yo permito microoxigenación, estoy perdiendo color. Si yo lo dejo en una barrica, estoy perdiendo color. Si yo lo dejo en la botella, estoy perdiendo color. Entonces, todo esto juega un papel. Y fíjense la cantidad de barbaridades que acabo de decir, para que al final del día llegue alguien y diga, ay, este color profundo. Karen me mira ya con caras. Son muchas. La verdad, Nicolás, pensaba que la respuesta iba a ser más black and white. No. Me diste... No, todo es muy relativo en el mundo del vino, Bernardo. Todo depende de la uva, la variedad de la uva, pero cómo la cosechen, en qué punto la vayan a vendimiar. Por eso es tan importante el tema de las vendimias, de las añadas. ¿Qué clima hubo en el mundo? Imagínense este año, ya como empezó con las heladas y con los fríos, lo que le va a tocar a esos ingenieros agrónomos. Es que más, o sea, el trabajo de los ingenieros agrónomos es muy heavy. Es realmente unas decisiones que hay que tomar en el momento. Yo el febrero pasado estuve en Mendoza para esta misma fecha y me acuerdo que tenía entrevista con unos enólogos, todo el mundo cancelándome un día antes. ¿Por qué? Hizo tanto calor la semana anterior que se les adelantó la vendimia, tuvieron que salir a vendimiar. Ellos no tenían pensado ir a recoger las cosechas y era así como que, ok, me ponían a hablar con el segundo enólogo a cargo o algo así porque el primero tenía que estar ahí tomando decisiones a último momento y resultó ser una añada muy buena, pero tienen que tomar decisiones por los cambios climáticos en el momento. Entonces, aquí no hay, como dice Nico, no hay blanco y negro, es ir improvisando, el nivel de improvisación que tienen que tener en todos los aspectos y ya no es solamente la uva como tal y la calidad de la uva, es los procesos que quieran lograr, qué es lo que quieran lograr con el vino final y cómo hacerlo a través de procesos, Sí, pero ojo, correcciones. nos estamos enredando un montón. ¿Sí? Bonarda es una uva que, concentrada específicamente en el viñedo, me logra dar, ¿sí? Ciertas posibilidades de colores más oscuros y más pesados. ¿Sí? La razón por la cual el de José Fernando, ¿sí? Es oscuro es porque tengo estos viñedos de 100 años y es un vino de alta gama, entonces la producción es pequeña, entonces seguramente tiene buena extracción. La razón por el cual el mío es medianamente oscuro, porque no es tan oscuro, es precisamente por lo mismo, porque el enólogo está buscando un producto de buena calidad y adicionalmente no filtra y no estabiliza, entonces eso le ayuda a mantener un poquito de color. Seguramente lo que pasa en el que tienen ustedes, ¿sí? Walter debe estar más o menos por mi mismo tono. Debe ser un tono medio alto, pero, Él ¿sí? dijo. Ujú. ¿Sí? No, no tanto. Entonces, ahí ya voy a depender mucho más del productor y sobre todo de la calidad. O sea, yo puedo tener un Bonarda clarito, como lo tenemos, como lo tiene Walter, como lo tengo yo, como lo tienen ustedes, Nosotros. o puedo Ujú. tener un Bonarda de color súper oscuro, de alta gama, ¿sí? O el terruño, Kim, el terruño era medio, capa medio alta, dijiste, ¿cierto? Sí, es alta. Sí. Y ahí puede ser eso, ahí puede ser simplemente tengo una extracción muy buena.
¿sí? Pero acuérdense que para hacer buena extracción, yo necesito, ¿sí? Buena uva. Generalmente, ¿sí? Un vino de alto color implica alta extracción. Generalmente, para hacer alta extracción, necesito una buena uva. No pega, ¿sí? Esto pega en los vinos de gama media hacia arriba, porque hay mucho vino súper barato. Casillero del Diablo, los vinos del D1 acá en Colombia, los hard discount. Yo me voy al Merlot de Barefoot, ¿sí? O al, no sé, Yellowtail, que es este australiano Syrah, y tienen unos colores pesadísimos. ¿Por qué? Porque pues vende, Unas super eso extracciones, vende, unas maceraciones largas. eso vende. Sin tener muy buena uva, lo que hago es que le pongo un montón de químicos y hago maceraciones Se me más parece más lentas dulce de allí. para lograr ese color. Entonces, O o sea, el puede ser final. un maquillado tremendo de vinos muy baratos, o puede decirme ya un poquito de su calidad. Maceraciones más cortas, temperaturas más moderadas y crianzas cuidadas, de repente utilización de cemento en vez de barricas, van a ser un vino con más frutas como tal y menos notas producto de los procesos y un vino como más sincero en cuanto al terruño, me parece a mí. Y yo siento que los argentinos, yo he ido 2 veces a Argentina, y yo siento que los argentinos buscan mucho eso, la expresión del terruño por sobre muchas cosas en los procesos. Pero bueno, ya saben que la bonarda se puede hacer una u otro dependiendo de lo que decidan en bodega, pues. El ¿Alguna tema del Una pregunta? color pregunta importantísima, ¿les gustó el vino que compraron? Sí, bueno, yo he probado mejores bonardas. Este es un vino que yo considero bastante sencillo, pero un vino que está súper correcto y eso también es importante, ¿no? Yo El tengo una Colonia de las pregunta. Liebres, ¿no? Sí, entre la Malbec y la bonarda, el nivel de vino que puede dar cada una de esas uvas cuando pasa por barrica es especialmente superior en la Malbec que en la bonarda o no necesariamente. No, no, es muy difícil hablar de una superioridad en términos de vinos, ¿sí? Mm, Malbec me da cosas más limpias y más fáciles de vender, ¿sí? Bonarda puedo tener cosas que son fantásticas, ¿sí? Que son buenísimas. ¿Qué pasa? Bonarda no es esa mermelada cómoda, dulce de mora de la abuela que tiene el El Malbec, Malbec. que hace que todo el Ujú. mundo ame Malbec. Fíjense que hablamos de Exacto. Bonarda en, en el Altas Creces, Cumbres, ¿cómo es que se llama? Perdón, ya se me fue. Hablamos de vegetal, ¿sí? En el Álamos, Walter habló de cereza y de frutas rojas. A mí me da frutos negros y cerezas verdes, ¿sí? Entonces, llega un momento donde el vino es un poquito más incómodo, lo cual no es Ujú. malo porque, pues, nada, Chinon, Cabernet Franc, como lo hablamos en algunas catas, es incómodo. El de Francia, Carmener es re incómodo. Re Entonces, es un incómodo. vino que de pronto no es tan fácil, como que me lo ponen en un restaurante y yo sé que hay mucha gente que va a decir como, mientras que yo pongo un Malbec y a todo el mundo le encanta. ¿Sí? Porque es la Entonces, fruta cómoda, es el dulzor residual que te deja ese vino que mermeladoso que a todo el mundo le gusta al final. entonces yo no puedo Ahorita, hablar yo no puedo hablar de superioridad, puedo hablar de comodidad, puedo hablar de marketing, puedo hablar de otras cosas, pero ajá, superioridad no. con eso que acabas de decir, se podría decir que todo este tema del marketing, del mercado, de la demanda, de los gustos, le está ganando el respeto hacia las variedades. Porque en estos días Uh, yo estuve en una cata de Pinot Noir y verdad que eran tan diferentes. Fue una cata ciega que honestamente yo quedé sorprendida. O sea, eran tan diferentes que yo digo, cada uno de estos vinos está hecho para un grupo, no está hecho para exaltar la uva, sino está hecho para un grupo de personas de un lugar determinado. No pudiera pasar, porque hay o sea, bonardas tan diferentes entre sí, de la misma región, la mayoría mendocinos, creo yo. Entonces, no sé hasta qué punto eso verdaderamente es positivo, no es positivo. Obviamente vender para el que produce es positivo, pero para la cultura del vino es positiva. Pregunto. Pregúntale a Bad Bunny.
Ay, no, me lo mencioné. No, 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 no. Ya, no, la respuesta está, no, está dada la respuesta. Esto viene pasando desde hace muchísimos años, o sea, Robert, cuando empezó Robert Parker y los críticos de vino era estos, hay vinos diseñados para críticos, hay vinos diseñados para mercados. El torrontés de Susana Balbo, que es uno de los torrontés más importantes de Argentina, es un Malbec pensado para el consumidor internacional, no para respetar la uva. Es un Malbec hecho para ser cítrico y que tenga las notas florales detrás. Si yo respeto mucho mi ser, pero a mí no, a nadie le gusta mi ser, pues, hombre, tengo que cambiar un poquito, tengo que ir a terapia. Totalmente. Sí, es que al ¿Sí? final el gol de cualquier bodega es vender. Si no venden, entonces terminan vendiendo, como digo yo, su alma al diablo. Y tienen Nina, que, tenías algo que decir. Nina. A mí la verdad me gustó más el de la vez pasada, el Cabernet Franc. Y Perfecto. yo no sé mucho de vinos, pero creo que ese me gustó mucho más. Porque este vino es un poco incómodo. A mí me gustó porque yo tengo ya la mente muy abierta Sí, y es definitiva, suavecito todo, pero pero es un vino más incómodo. Entiendo perfecto tu punto, sí, Nina. sí, Ah, me perfecto. gustó más el anterior. Sí, esto es lo lindo, y ahí es donde vas a empezar a encontrar, ¿sí? Ya sabes que la próxima vez, cuando tengas ganas de experimentar algo y mirar y de pronto estás con la mente abierta, digo, oiga, voy a darle otra oportunidad al Bonarda a otro Bonarda. Ok. Pero Pues si lo vas a tener, si conseguimos, vas a ir a una cena donde tú sabes que tienes que quedar bien y el vino te tiene que gustar y quieres reflejar tu gusto, pues ya sabes que no vas a comprar un Bonarda. claro. Es Sí, hermoso, sí. hermoso entender eso. Nina, mientras no le des la oportunidad a otro Bad Bunny, todo está bien. Está bien. Walter, estás callado hoy. No, estoy un poquito cansado porque ayer me pegué prender en una serie y me acosté muy tarde. Eso es más peligroso que los vinos. Sí, sí, generalmente sí. Pero bueno, o sea, es ¿Cuál un fue la poquito. serie que ¿Cuál te fue la quedaste? serie? No, no nos falta la Claro, mitad. echa cuento Bridget- completo. Es una serie Bridgerton. nacional que habla del llamado juego del bicho. Es una contravención muy conocida en Brasil, pero no sé si está en Netflix, pero no sé si está en otros países. Muy buena. Se llama Los Dueños del Juego. Ah, no, no la he visto. La voy a buscar. Sí, Sí. vamos a ver si está acá. Ya les voy a decir. Entonces, bueno, o sea, creo que es parte del. Dos cosas que les quiero comentar. Drop of Gods, ya salió la segunda temporada. Ah, caray. Si alguien se la está viendo, póngase pila que ya salió. Llevan dos episodios. Y el que no la ha visto, la primera, véansela. La primera es No, muy yo la buena. vi, me encantó. Yo no La sabía primera que es había salido la muy segunda. buena. Yo me la vi Perdón, dos Karen, veces. no te escuché. ¿Cuál dijiste? Drop of God, Gotas de Ah, Dios. sí, sí, me dicen que es espectacular. En Amazon Prime, en Sí, Apple TV. en Apple TV. Exacto, muy buena la primera temporada. La segunda he visto dos episodios, no me ha fascinado. Ya les Ok. echaré el cuento cuando se acabe. Pero véansela. Y lo segundo es que ya salimos a la venta con el crucero de este año y es para finales de agosto. Vamos Nico, Meyer y yo, si Dios quiere. 3 noches en vez de 4 noches para que nadie pierda trabajo, viernes, sábado, domingo. El lunes estamos tempranito en la mañana ya desembarcando. Vamos a llevar unos vinazos, van a ser unas catas espectaculares. Nina estuvo con nosotros y Sandra también estuvo con nosotros en el Chévere. crucero pasado. Eh, durante el día cada quien hace su crucero, sus paseos, cada quien está con su familia, con su pareja, con quien quiera. Y en las noches tenemos las catas en el restaurante, todo súper VIP, muy bien organizado y muy bien atendido. La verdad es que el personal del barco nos atendió una maravilla y nos consintió muchísimo. A los que no han ido se los recomiendo. Muy bueno.
Gracias, Una Nina. buena Estuvo experiencia. de verdad es una experiencia muy bonita. Sí. Así que anímense, solamente tienen que dar $200 por la cabina, es decir, 100 por persona. Y la cabina es para 2 personas para el abono. Sí. Así que les podemos mandar la información ahorita también a todos y bueno, anímense a venir con nosotros que va a estar muy, muy divertido. Ok, Gracias. Finales por de favor. agosto, si Dios quiere. Ok. Bueno, ¿alguien alguna otra pregunta, duda, comentario? Agradecerles nuevamente un rato ameno, Hoy estuvo viendo a otras divertidísimo. personas de otras partes del mundo, cosa que también de verdad es súper satisfactorio. Y bueno, nos vemos en la próxima, si Dios quiere. ¿De qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Ajá, comenten ustedes qué quieren. Viernes. Ya yo dije que yo ¿Cuál dijiste? A mí no me pregunten. Yo pienso en algo del viejo mundo, como Portugal, Italia, algo diferente. Vino verde. Nebbiolo. Nebbiolo es más fácil. Nebbiolo no hemos hecho, vino verde hicimos. No, Nebbiolo ya hicieron. ¿Quieren Nebbiolo? La que ustedes digan. Hicimos En un Nebbiolo. momento tienen que hacer un... Nebbiolo. Yo no sé si. No, Hicimos yo no estuve. Nebbiolo. ¿Qué era Nebbiolo? Barolo. Barolo y Sí, barbaresco. En Venezuela, Barolo y Colombia, sí. de repente que los barolos y los barbarescos se pueden conseguir, Son muy se caros. consiguen muy, muy Aquí costosos. también. Pero Lange Nebbiolo no es caro. Pero yo creo que ya hicimos Barolo. Sí, hicieron Barolo. Sí, hicimos ¿No Barolo. me- Ya hicimos. Yo no estuve. Ok. Claro que yo no estuve o no. Pueden hacer, ¿Quieren? podemos hacer una región. Una región también, válido Porque completamente. hace tiempo que... Karen, haz la encuesta, piénsalo en esto entre hoy y mañana y pones una encuesta para ver quién gana. Australia. No, pero yo prefiero que decidamos entre nosotros, porque muchas veces vota gente en Instagram Hagamos- que no se mete en la cata. ¿Por qué no Los vinos hacemos de norte de Australia, ¿qué tal Portugal? son? A mí me parece que viño verde es una buena opción, teniendo en cuenta que no todo viño verde tiene que ser el barato sencillo. Pero Aquí por lo hicimos menos en viño Colombia- verde. ¿Ah? Hicimos. ¿Sí? Claro, Ya. hicimos Ya, viño de verde. acuerdo. Ya llevamos tantas Entonces, catas que y si estamos todos hacemos confundidos domo, con lo que hemos hecho. y si hacemos Porto muy dulce. No, divino. Oporto. Divino. Soy amante del Oporto. ¿Qué Men, ya opinan? hicimos Oporto en diciembre. O Jerez. Jerez me encanta también, Jerez. También, pues yo Jerez. Ok, Jerez me gusta. Lo que pasa es que el Jerez Jerez. me gusta porque todo el mundo puede llevar un Jerez diferente. Mientras que no me pidan que abra esta, está todo bien. Ábrela, Esta Nico. no tiene Ya la mucho sacaste. sentido verla así Pero hasta que uno mira, pone una botella normal al Nico, lado. con esa de Jerez invitas a todo el crucero. No vale, Nico, Obvio. tráetelo para Miami. Pero Miren, el Oporto es más versátil. El Oporto es más versátil, entre comillas. Más que el Jerez, digo yo. pero cansa más tomarlo, no nos podemos tomar toda la copa. Es verdad. Jerez. Sí, es verdad. También es Jerez. Jerez. Jerez, ¿quieren Jerez o no? Si no cambiamos. Da lo mismo. No veo a Walter Lo que digan las convencido. masas. Es una buena oportunidad para conocerlo. Nunca lo he probado. No dejas mantener. Acuérdense, solo un tip. Acuérdense de Jerez que hay muchos estilos de Jerez. Entonces hay Jerez fino, Jerez oloroso, amontillado, palo cortado, Pedro Jiménez. Montillado, Pedro Ya nos Jiménez, sí es enredaste cierto. en la vida, Nico. No, No. Aparte que el proceso de Jerez les va a fascinar. Ah, ok. Mira, hay una región que se consigue mucho Tío y que no Pepe. la hemos hecho que se llama Ribera del Duero. Ah, es deliciosísimo. Bueno, pero Carlos de Riviera. dejemos, me gusta, hagamos Del Jerez y Duero. Rivera la próxima cata. Exacto. Hagamos cata a Tío Pepe, ¿por qué no nos proponemos? Yo creo que Tío Pepe llega a todos lados. Go. ¿Qué es tío Pepe? Okay. El I'm Jerez back. más famoso, uno de los Jerez Because in más here famosos. we can all walk even like nothing. Tío Pepe seguro llega allá o no. Tío Pepe, aquí se llega. Tío Pepe en Brasil Aquí hay seguro. Riviera del Duero. Ya, ¿qué quieren? Voten. ¿Los queremos oír? ¿Ribera del Duero o Jerez?
Lo que quiera. Riviera del Duero. Ribera del Ajá. Duero. Ok, dos. ¿Quién Yo más? también prefiero, José es que Rivera, a mí no me Rivera. gustan los dulces. Yo prefiero No, Ribera del Jerez no es Duero. dulce, Jerez es seco, mi Jerez no es amor. dulce. Por eso. Bueno, ya está José Fernando, Kim, Walter, Rivera del Duero. Yo me sumo a Rivera del Bernardo Duero. Rivera. ¿Listo? Nico, Rivera, quedamos tú y yo solos con Jerez. solo con Jerez. Yo con el que Olvídalo, diga. no dijimos nada, tranquilo, hacemos Rivera del Duero. Está Bueno, bien. entonces hagamos Rivera del Duero la próxima y hacemos Jerez. No, del Nico y Duero. yo, tú y yo nos tomamos el Jerez, tranquilo. Nosotras grabamos Jerez. podcast. Nosotras Jerez Nico, las cuando dos. vengas a Jerez las Miami dos. me tienes que invitar con esa botella, ¿viste? Ajá, pero es que Nico no quiere abrir la botella grande, entonces ¿para qué va a ser Jerez? Miren, les para prometo. el barco Nico tiene que llevar una botella. Todos tenemos que llevar una botella para una cata extra que hacemos compartiendo. Yo ya tengo muy claro el día que voy a abrir esa botella. Está bien. Yo el día que firme, que haga una firma en un papel, voy a abrir esa botella. Ok, está bien. Válido. Válido, válido. Todas las firmas son válidas. Todas las firmas. Otra cata que podemos hacer después de la de Ribera del Duero es de espumantes. No hemos hecho cata de espumantes. Y Sí. que cada quien lleve su espumante, prosecco, cava, franchacorta, champán y Puedo compartir. llevar unos que tienen como 20 años acá. Ese bótalo. O sea, sí, no, tráelo, Eso pero ya trae no plan B. sirve. Válido, pero necesitas plan B, no tengo ningún problema. O Ok. sea, tú lo Con vas a plan abrir B. y ni burbuja va a tener, pero bueno, válido. Los, Plan los B se vale. espumantes se toman rápido. Se los dije la otra vez. Eso lo el hablamos la cuento vez de nuestros pasada. padres que guardaban la botella más cara Ajá, para eso cuando lo nos hablamos la vez casáramos, nos pasada. comprometiéramos, nos casáramos y cuando la abrían era vinagre puro. Pero bueno, Exactamente. Eso ya no se hace así. Así que los espumantes, cómprenlos Por y favor, señorita, disfrútenlos venga. y Me lo gustó más hice. el que antes, Está a bien. decir verdad. Pero bueno, Su entonces final, ya quedamos Ribera del listos. Duero. su Ribera del final, Duero la próxima. Ok. su Muchísimas gracias final por todo. Gracias a Marta, ya todos. puntual. sabes. Y feliz de verlos a Sí, claro. todos. José Igualmente, Fernando, gracias. bienvenido al chat. Gracias, muchas gracias. Tengan buenas Adiós. noches, Gracias, chicos. buenas Chao. Muchas gracias. noches. Chao, This is buenas